Según David Pascual, la exploración alemana del continente antártico se remonta a 1873, bajo el patrocinio de la Sociedad Alemana de Viajes Polares o Deutsche Polar Schifffahrtsgesellschaft. Las grandes travesías del Groenland al mando del Eduard Dallmann en aguas antárticas estuvieron llenas de nuevos descubrimientos. Hasta 1925 se realizaron 8 expediciones. Y para los alemanes era tan importante sentar soberanía en aquellas tierras que antes de la Primera Guerra Mundial ya existían planes para establecer una base permanente en la Antártida, pero fue con el poderoso impulso del nuevo régimen nazi que se preparó la mayor expedición hasta entonces. Para 1938 se había preparado un buque polar, el Schwabenland, especialmente equipado con catapultas a vapor para hidroaviones. En la empresa participaría la Lufthansa con vasta experiencia en el uso de hidroaviones para el tráfico postal en Sudamérica. Lo que muy pocos saben es que se invitó para fines de asesoramiento a Richard Byrd, por aquel entonces héroe nacional de los Estados Unidos, que había realizado temerarios vuelos de exploración sobre la Antártida en 1929, toda una hazaña. Participaría de varios seminarios y conferencias previas de la Schifffahrtsgesellschaft, celebradas en Hamburgo. Recordemos que Byrd comandaría en 1947 la más grande operación militar a la Antártida con el fin de neutralizar las bases alemanas. David Pascal afirma en su informe, en el año 1938 se produjo la famosa expedición antártica alemana, que culminó en la toma de un extraordinario territorio que recibió el nombre de Neues Schwabenland, Nueva Suabia, inspirado en el nombre del propio barco nodriza, Schwabenland. A partir de entonces el tránsito entre Alemania y Neues Schwabenland se fue incrementando ininterrumpidamente, llevando personal tanto civil como militar, maquinaria ultramoderna de excavación y tunelación, así. El relevo de personal y la correspondencia a Alemania eran tan fluidos que aún hoy se filtran de diversas fuentes documentos, cartas y recibos postales que habría realizado el personal militar instalado en la Antártida, con sellos, valores y estampillas especiales. El rastro de ese personal en su mayoría figura misteriosamente en archivos oficiales como desaparecido en acción o simplemente no figura en absoluto. Durante la Segunda Guerra Mundial la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, habría instalado y utilizado regularmente las grutas antárticas para repostar y cobijar sus submarinos. Uno de estos accesos subacuáticos desembocaría en un gran lago subterráneo de agua dulce. Recientemente, el rastreo satelital habría confirmado la existencia de un submundo de gigantes proporciones y particulares características climáticas. Estos descubrimientos, sumados a las extrañas declaraciones registradas en las memorias del almirante Karl Donetsk, sugieren que la existencia de ese paraíso antártico podría ser más que especulación y conjetura. Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz darauf, dass sie für den Führer in einem anderen Teil der Welt eingebaut hat, eine uneinnehmbare Festung, cuya traducción literal al español sería: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, una fortaleza inexpugnable. Julio Cebolla, estudioso del trasfondo esotérico que impregnaba el nacionalsocialismo, refiere que la primera expedición que realizaron las SS habría buscado una relación con un centro secreto de la tradición, la otra habría tendido a un contacto con la Thule, hiperbórea oculta. En realidad todos los entendidos en esta versión cultural de los fundamentos ocultistas del nazismo toman como referente a Hans Orbiger, explorando el significado de su peculiar cosmovisión de un universo polarizado de fuego y hielo, lunas catastróficas y la Tierra hueca. Parecería que al menos en lo tocante a su teoría de la Tierra hueca, y, por lo visto hasta aquí, sería verdad, al menos en parte. La difusión de recientes hallazgos avalados con fotografías satelitales indica a todas luces que en la Antártida estaría ubicado una especie de vórtice capaz de generar una anomalía espacio-temporal de similares características a la que se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Por desgracia, para simples mortales, como nosotros, esta información no es fácilmente verificable, más aún en la era del Photoshop. Sin embargo, podemos sostener que el serio análisis de la información que barajamos sugiere la posibilidad fáctica de la intersección dimensional que permitiría el tránsito interdimensional acompañado de fenómenos de anomalía espacial y temporal.
Y así como no podemos probar su existencia, tampoco podemos probar lo contrario. Es decir, está dentro de las posibilidades concebibles. Es importante acotar que solo Argentina y Chile tienen una soberanía avalada por el derecho internacional sobre territorios antárticos. Sin embargo, la firma del Tratado Antártico en 1959 estipula que la Antártida es zona de libre acceso para la investigación científica. Aunque Gran Bretaña ha impugnado los derechos territoriales soberanos de Argentina y Chile, el Tratado Antártico garantiza hasta cierto punto las pretensiones soberanas de estos países sobre la Antártida. Hubo incidentes graves entre Argentina y Gran Bretaña, pero se mitigaron con la presencia británica en las Malvinas. Algo muy significativo acerca del sistema del Tratado Antártico es que prohíbe la militarización de la Antártida de todos los países signatarios. Tan solo Argentina y Chile tienen bases militares pero destinadas a fines civiles. Uno de los principales difusores de la presencia nazi en la Antártida, el chileno Don Miguel Serrano Fernández, considerado entre los más destacados impulsores del nazismo esotérico, participó en 1947 a 1948 de un viaje de exploración a la Antártida como periodista, experiencia que se convirtió en una de sus principales fuentes literarias. Marxista convencido en un principio, Serrano se involucraría a fondo con el lado oculto del nazismo a mediados de los años 30 al vincularse con ciertas agrupaciones ocultistas de Chile impregnadas de la mística racialista. Tan en boga por aquel entonces, cuando la filosofía fascista se encontraba en auge, también en 1973, uno de los más grandes sabios que ha dado la humanidad, el argentino Felipe Moyano, pisaría tierras antárticas, quedándose un año en la base, Orcadas, la instalación humana permanente más antigua de la Antártida. Por la magnitud de su obra y la inaudita erudición que expresa, es posible que aquel viaje haya generado en él una especie de catarsis, debida en parte a la cercanía de la anomalía interdimensional, o quizás de la base Neuberlin. Es un misterio. Lo cierto es que escribió 20 libros desde 1974, solo 2 llegaron a publicarse y 3 o 4 que circularon, entre algunos círculos, por filtraciones en el seno de los grupos esotéricos que conformó, pero para los que estudiamos la obra publicada, resulta sorprendente corroborar las afirmaciones que aseguran que debía evacuar 5.000 libros, que se había comido 5.000 libros. ¿Qué tenía en su cabeza? La infinidad de fechas, lugares, donde sucedieron, el cómo y el por qué, todo eso fue una tremenda odisea, y siempre preparados a fugar, ya que es bien sabido que las fuerzas ocultas y siniestras lo traban todo y nos quieren asustar, o mejor nos querían asustar, para que desistiéramos a seguir adelante. Eso lo tengo que admitir. 5. Salta a la vista después de una seria revisión de las obras de estos dos autores, que saben algo más, sobre todo Felipe Moyano, que notoriamente aporta en sus libros un sentido de preparación estratégica para lo que se viene. Ambos anuncian el reinicio de las hostilidades en un momento de máxima tensión dramática en el mundo, bajo un curioso simbolismo, el regreso de la Wailsheer, la horda furiosa de Odín, el último batallón de la eterna SS. En este contexto, Moyano es claro al afirmar que la guerra mundial no ha terminado, aún que la batalla de Berlín habría sido tan solo eso, una batalla, y que desde 1945 los aliados se vienen preparando para afrontarla, desarrollando una carrera armamentista de largo aliento que no se justifica, habida cuenta que la URSS ya no existe y el poder militar de Estados Unidos sobre todas las naciones del planeta es total. Nosotros diremos que evidentemente basta una mirada reflexiva hacia el contexto mundial actual para caer en cuenta que la guerra contra el nazismo no ha terminado, que desde 1945 el mundo ha reprimido cualquier rebrote de esta tendencia, valiéndose de una extensa campaña de difamación, propaganda y leyes, cosa que no habría tenido razón de ser si es que verdaderamente la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido total, que es la idea fuerza que se ha tratado de imponer a la opinión pública y a los pueblos del mundo desde entonces. Pearl, tras dirigir la fallida misión contra las bases antárticas de los nazis, declaró enigmáticamente que desde la Antártica salen aviones que pueden llegar al otro extremo de la Tierra en instantes y que el enemigo está entre nosotros y la Antártica.